Hola, bienvenidos al podcast de Janus Raimi. Les habla Jonathan Gastulo, soy cocinero profesional y director de Janus Raimi. Hoy tendremos un conversatorio donde daremos rienda suelta a un mundo gastronómico, lleno de conocimientos y experiencias para enriquecer su cocina. Me complace presentarles a Ronnie Gutiérrez, cocinero profesional egresado de la Escuela de Cocina de Galia, quien en los últimos años se desempeñó como chef instructor en diversas instituciones, con reconocimiento por su excelencia en calidad educativa por el Congreso de la República en el año 2014. Ahora, a sus 29 años, viene cursando la carrera de Antropología Social en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Tuvo la oportunidad de capacitarse en el programa de estudiantes líderes del siglo XXI en la prestigiosa Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts. Bienvenido, Ronnie. Después de años trabajando como cocinero, ¿por qué decidiste seguir la carrera de antropología y qué relación tiene con la cocina? Hola Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal chicos de Yadus Raimi? Bienvenidos. Una pregunta bastante interesante, Jonathan, acerca de la antropología y la cocina. Para poder responderte, creo que vamos a iniciar con preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿en qué momento el hombre decide comenzar a cocer sus alimentos? Quizás otra pregunta podríamos hacernos, y que siempre discutíamos en las clases de Yadus Raimi, ¿cuál fue primero, la cerveza o el pan? Este tipo de preguntas o este tipo de interrogantes acerca de la alimentación, la antropología se encarga de buscarlas, de encontrar una respuesta. En el caso del Perú, que es un lugar muy interesante, muy diverso, encontramos insumos, wow, magníficos. Por ejemplo, la papa, las yucas, el maíz, las hierbas como el huacatay, el chincho, el paico, la quinoa. Y dentro de estas hierbas, dentro de cada uno de estos insumos, vamos a ver mitos, creencias, tradiciones, cosas que hacen que el cocinero, en mi caso como cocinero, preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué en Ayacucho se come un poco picante? ¿Por qué en Lima comemos la deliciosa causa limeña, con el nombre causa limeña? Y si nos vamos quizás, no sé, a la Amazonía del Perú encontramos Juanes, Patarashka. Recuerdo mucho la vez que tuvimos la oportunidad de trabajar contigo, Jonathan, como docentes en la selva durante más de 6 meses y tuvimos la oportunidad de ver in situ cómo pensaban los estudiantes. ¿Por qué los chicos que eran nativos, que venían de distintas comunidades nativas, decían que comer doncella, que es un pescado que no tiene escamas, un pescado de piel lisa, un tanto grasoso y blanco, no se debe comer con pescado? Perdón, este pescado no se debe comer con plátanos, ya que te iba a salir manchas como la doncella. Y en cambio los colonos, la gente del pueblo, la gente de, digamos, de la ciudad, en los restaurantes come deliciosamente un chicharrón de doncella con su chifle de plátano. Entonces, estas interrogantes, estos porqués, incluso el solo preguntarse el ceviche, este plato emblema, esta manera de, ¿por qué en Lima se come con camote y choclo? ¿Por qué en la sierra del país, Ayacucho o Huancayo, comemos con papa y cancha? Y si nos vamos al norte, este mismo ceviche lo vas a encontrar con zarandajas y chifles de plátano. Como cocinero, en mi cabeza iban estas interrogantes de ¿por qué? Entonces la antropología me ayudó a descubrirlas o me está ayudando a descubrirlas. Me parece muy interesante tu forma de relacionar algo que quizá para muchas personas no encaje, ¿no? Pero con lo que me acabas de comentar, pues veo que tiene muchísima relación. Tuve la oportunidad de realizar muchos viajes, tanto a la zona de la sierra como a la Amazonía, y como cocinero me encontré con una amplia diversidad gastronómica. Dime, Ronnie, ¿por qué crees que la cocina peruana llegue a ser tan diversa? Primero, Jonathan, vivimos en un país bendecido. La cocina peruana no debe ser vista solamente como nuestros platos representativos, 5, 6, 10, 20. La cocina peruana es diversa por sus insumos. Nosotros tenemos pisos ecológicos donde crece una variedad de papas, variedades de maíz.
como mencionaba, hierbas, que hacen una interrelación entre cada una de estos lugares, de estas personas, de estas comunidades, y hacen una mezcla genial, única, que muestra al Perú. Pero adicionalmente a esto, vamos a encontrar relatos, mitos, tradiciones que van a dar quizás prescripciones, maneras de cómo cocinar, algunas técnicas de quizás como en Ayacucho o no, que nos dicen el mondongo o el patasca, esa sopa de mote, solo se cocina de noche. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo no puedo cocinarla en la mañana. Entonces, ahí nos dan una prohibición o una prescripción de cómo cocinar. Porque según los mitos, es que el maíz pelado tiene género femenino y no se va a cambiar la ropa frente a un varón, que en este caso vendría a ser el sol. Así que lo hace ¿dónde? Lo hace frente a una mujer que es la luna. Es por eso que el mote, el patasca o el mondongo ayacuchano solo se cocina de noche y frente a los rayos de la luna. Muy interesante. Y esas creencias, este tipo de técnicas, estas prescripciones, así como los insumos, nuestras regiones que conocemos, la costa, la sierra, la selva, no son iguales, hacen que la diversidad de nuestros platillos sean únicos, sean muy especiales. Pero ojo, adicionarle a esto no solamente lo que se cultiva en Perú, sino también la influencia que ha tenido y la influencia que tiene. Hemos visto que primero llegaron los españoles, de ahí vamos a encontrar insumos. Llegó con ellos el arroz, algunas carnes. Luego vamos a encontrar que trajeron algunos esclavos, ya sea esclavos centroamericanos, esclavos árabes, algunas técnicas de cocción. Vamos, el tradicional arroz con leche, peruanísimo. El ají de gallina, que llega a ser una mezcla entre Francia, España, Perú. Nuestra deliciosa carapulcra, comida que dicen ser de esclavos, que se inició en Chancay. Entonces el Perú es diverso por su gente, por su tradición, por sus historias, por la mezcla que tiene. Es maravilloso. Y no solamente ver el Perú, sino cada cocina del mundo tiene esa manera de representar, tiene algo que lo hace distinto. Y como antropólogo es lo que voy estudiando, que hace única y especial a la cocina mexicana, a la española, a la colombiana, a la ecuatoriana, diferente del Perú. Y más aún, ¿qué le hace diferente a la cocina de la sierra, de la costa, de la selva? O quizás a la cocina, no sé, del norte chico, Chancay con la cocina de Piura. En el mismo Perú podemos encontrar diversidad. Entonces, es eso que hace que el Perú sea mágico, magnífico y, como Jonathan mencionas, muy diverso. Hay que sentirnos agradecidos entonces, ¿cierto, Ronnie? Sí, Hay que vivimos en un sentirnos. lugar bendecido. Recuerdo una vez, entre muchas de nuestras conversaciones hasta altas horas de la noche, que me contaste un mito del por qué los peruanos cocinamos tan bien. Sé que encontramos diversos mitos en todo el Perú sobre el comer o cómo cocinar, como justamente lo acabas de mencionar, pero quizás los cocineros no nos estemos dando ese trabajo, ¿no? De explorar qué hay detrás de cada comida. Claro que sí, y justo como ya mencionábamos, vivimos en un lugar bendito y sobre este quizás lugar bendito se tejen mitos. El mito es un relato que busca dar explicación sobre el origen, la creación, ya sea del hombre, de las plantas, de explicaciones sobre nuestra cosmovisión o manera de ver el mundo. Entonces, el mito que me mencionas, Jonathan, no sé si tenemos tiempo para contarlo. Sí, claro que sí, claro que sí. Agradeceríamos bastante que nos vuelvas a refrescar un poco la memoria sobre ese mito, Ronnie. Recuerdo que era la leyenda o el mito del chihuahua. El chihuahua o el chihuaco acá en Perú es una avecilla que se conoce como el zorzal. Tiene los plumajes marrones, ah, anda saltando y al amanecer amanece para algunos desmayando o sin fuerzas, ¿no? Entonces, el relato dice lo siguiente, que cuando los peruanos aún se alimentaban
de solamente hierbas y algunos productos sin cocer de la tierra, pidieron a los dioses que les enviasen algo más que comer. Después de tantas plegarias, estos apiadándose de ellos, deciden elegir un emisario. Entonces eligen como emisario al zorzal, a este chihuaco, quien convertido y que aún tenía la facilidad de convertirse en humano y caminar entre nosotros, deciden enviarle con una olla con comida, con diversos alimentos cocidos para los peruanos, para nosotros. Entonces esta vecilla, bueno, en su forma de humano, decide coger la olla, se convierte y sale volando, baja, muy juguetona ella, entre tanta pirueta que va haciendo, volando, jugando, deja caer la olla. Revienta, se esparce por todo lado, no puede recoger nada, no puede volver ni con los dioses y no sabe qué decirle a los peruanos. Entonces decide idear algún plan, algo que facilite su escape, ¿no? Entonces, se convertido en humano, se acerca a los peruanos y les dice, me enviaron los dioses con un poncho marrón, con una cabellera amarilla, y les dice, para poder enseñarles a cocinar. ¿Y qué es cocinar? Vamos a comer algo distinto, ya no solamente lo que la tierra produce y comerlo crudo. Entonces enseña distintas recetas, enseña distintas maneras de cómo los dioses consumían sus alimentos. Desde ese día, dícese que los peruanos aprendieron a cocinar como los dioses, ya que fueron enseñados por un dios. Y adicionalmente, la olla que revienta, que se cae y se esparce, es nuestra diversidad de insumos, es lo que tiene y hace magnífico al Perú. Pero esta vecilla no quedó, bueno, tan agradecida y bendecida, ¿no? Sino al contrario, fue castigada. ¿Y con qué la castigaron? Con que ya no podía volver a ser humana. Se iba a quedar con los colores del poncho, ahora le vemos el color marrón, y ya no podía caminar entre nosotros. Y es por eso que ahora anda saltando. Tampoco no retiene alimento, así que al despertar lo hace sin muchas fuerzas. En Perú encontramos no solamente este mito, vamos a encontrar varios que van a dar explicaciones acerca de por qué se come cada cosa. Y creo que los cocineros deberíamos darnos ese trabajo de preguntarnos el porqué de qué comemos en cada región, del porqué de nuestros platos típicos. No solamente responder con es por costumbre. Hay mucho más detrás de esa costumbre. Entonces nos comentas que hay mucho por investigar. ¿Y cómo fue así que tú llegaste a conocer tanto de estos mitos, relatos, historias, quizá en muchos de los viajes, compartiendo con diversas personas, en los mercados, en pueblos que sí me comentaste que siempre mantenías los viajes por estos lados, ¿no? Claro que sí. Como ya lo mencionó Jonathan, siempre me ha gustado viajar y bueno, ha sido partícipe de muchos de estos viajes. Hemos estado en Cusco, hemos tenido la oportunidad de recorrer distintos pueblos de acá, ciudades de Ayacucho. Hemos visto incluso, no sé, en el mismo Lima se puede aprender en la ciudad tantas cosas. Y sí, lo más bonito es tener la versatilidad, facilidad de conversar con la gente. Cada uno es un individuo mágico, único, que puede darte tanta información que nosotros podemos recopilar. Y sobre esta, comenzar a tejer nuestros nuevos platos, de comenzar a tejer quizás un nuevo tipo de cocina, de un nuevo tipo de gastronomía orientada al grupo social, al individuo, a nuestros platos, a nuestros insumos, pero ya no solamente viendo solamente la alianza cocinero-campesino, sino viendo qué es lo que piensa ese campesino, qué es lo que él cree sobre esa papa, cómo la ve, qué tan especial puede ser para él sembrarla. No solamente es que él vaya y coloque una semilla, hay mucho detrás de esto. Entonces, los invito a conocer un poco más del mundo, de cómo pensamos, de cómo ven, de estos mitos, de las creencias, de todo lo que está relacionado a nosotros, ¿no? Que es muy importante en el tema de la alimentación.
Y creo yo que como justamente tú lo mencionas, Ronnie, es parte muy importante y fundamental, ¿no? En la formación del cocinero, en el simplemente el hecho de quizás no solo saber hacer un aderezo, ¿no? Sino también de conocer un poco de cultura, de tradición, historia, identidad, ¿no? Que viene a ser parte fundamental, al menos para que nosotros como cocineros, pues no solo servir un plato, ¿no? Sino también servir un plato, pero que tenga una historia, ¿no? Ya que detrás de ellos, pues, según lo que tú nos comentas, pues encontramos bastante, muchísima información. Ronnie, cuéntame, desde tu perspectiva como cocinero y ahora antropólogo, ¿qué estás haciendo para difundir la cocina peruana? Bien, creo que esta pregunta, bueno, va a dar a conocer un poco más de lo que es el proyecto Janus Raimi. Janus Raimi, bueno, Jonathan, mi persona, y Marvin Barzola, un amigo, somos fundadores de Janus Raimi, quienes buscan hacer algo más interesante que solamente conocer platos, de enseñarte no un lomo saltado, no quiero enseñar solo un ceviche, sino como ya mencionaba, la cocina peruana es algo mucho más grande. La cocina peruana trae tradición, trae historia, trae insumos representativos de cada lugar, trae comunidades. Al hablar, no sé, por ejemplo, se me ocurre de la pituca, la sachapapa, hablar del sachaculantro, hablar de insumos como el bijao, la chonta, de las comunidades nativas que si nosotros comenzamos a difundirlos, a consumirlos, a enseñar qué hay detrás de estos, yo creo que vamos a generar desarrollo, vamos a ayudar a que haya comercio, a que se genere economía. La gastronomía es un punto que puede ayudar a desarrollar el Perú, puede desarrollar nuestro país, pero no solamente viéndolo del tema de que vendo un plato, puedo vender insumos, puedo vender historias, puedo vender tradiciones. El, el mundo de la cocina es tan genial, es tan grande, que no solamente podemos estar detrás de una olla y moviendo nuestros aderezos, sino también podemos estar investigando insumos, investigando tantas cosas que van a hacer que la cocina crezca, que uno como cocinero realmente se enriquezca. Y es así que Janus Raimi abre sus puertas para poder enseñar todo eso, experiencias de diversos cocineros peruanos alrededor del mundo. Es necesario no solamente ver al Perú con los ojos de un peruano que está ahí, sino creo yo que es necesario ver al Perú y la cocina peruana también desde una perspectiva con ojos de afuera, con nuevas maneras de entender qué es la cocina peruana y de esa manera llevarla a nuevos horizontes. Yo creo que hay mucho por hacer, ¿cierto, Ronnie? Los cocineros tenemos una amplia o bastante cargo sobre los hombros para poder salir a flote, ya que muchos de nosotros nos encontramos en diversas partes del mundo y vemos bajo nuestros ojos, bajo la perspectiva de las demás personas, el tipo de cocina que nosotros hacemos aquí y pues también tratar de transmitir la cultura que tú justamente mencionas, ¿no? Bien, Ronnie, ha Claro. sido una conversación muy enriquecedora. Agradezco tu tiempo de poder compartir con nosotros y los esperamos en los cursos que se vienen armando en Janus Raimi para este mes, asimismo para nuestros siguientes podcasts. Gracias, Jonathan. Gracias, chicos de Janus Raimi. Un placer estar con ustedes. El equipo que está detrás es muy profesional, siempre responsable y haciendo que todo salga como debe ser. Así que los invitamos a seguirnos. Vean nuestra página web www.janusraimi.com. No se olviden también que tenemos un grupo de Facebook que nos pueden encontrar como Comunidad Gastronómica Janus Raimi, donde vamos a poder compartir bastante información. Así que esperen el próximo podcast.